En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la bendita palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que el día de Jesucristo vuelva. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bendita es la palabra del Señor. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en medio de esta asamblea de recibir la exposición de tu palabra. Tenemos un ruego para ti, Señor, como es costumbre nuestra, y es que puedas conceder a tu pueblo, Señor, un corazón afectuoso a tu palabra, un corazón dado a tu palabra, un oído sensible a tu voz, Señor, susceptible a ti, a tu voz, a tu palabra, para que podamos recibirla, Señor, en nuestros corazones como lo que es tu palabra. No palabra de hombres, sino tu palabra.
y que ésta entonces haya cabida en nuestros corazones para transformar nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestras aptitudes morales, todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo. Pero también queremos rogarte por mi persona, instructor de tu palabra, presbítero de tu grey. Te ruego, amado Dios, que no me dejes desviar ni a derecha ni a izquierda de esta exposición, que pueda exponer fielmente tu palabra, que ella quede expuesta de tal manera que tú primeramente seas glorificado, que tu nombre sea vindicado, que sin reservas tú seas enaltecido en medio nuestro. Pero en segundo lugar, Padre, permite que tu iglesia por medio de esta exposición sea verdaderamente edificada. Exhorta nuestros corazones, alienta nuestras almas, reprende, Señor, nuestras vidas, corrige nuestros malos caminos, endereza nuestros pasos, llénanos de gozo, llénanos de paciencia, trae bonanza a nuestra mente. Ayúdanos por medio de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento por medio de la exposición de tu palabra. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. No quiero, Señor, valerme de mis propios recursos. Yo nada puedo hacer alejado de ti. Soy un hombre, un mero hombre, como cada uno de mis hermanos. Yo quiero depender del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, pueda edificarnos en esta mañana por medio de la exposición de tu palabra. Que sea de tal manera tu palabra expuesta fielmente, que nuestros corazones puedan tomar regocijo, exhortación, aliento, corrección, y podamos en todo entonces glorificar tu santo nombre. Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor, te rogamos. Bendice esta hora de enseñanza, Señor, que hemos de dar en esta mañana, y que cada uno de nosotros pueda glorificarte en nuestros corazones mientras recibimos de tu palabra el alimento a nuestra alma. Que así como tenemos el anhelo y el deseo de sustentar este cuerpo que ha de comerse por los gusanos cuando muramos, así tengamos un mayor deseo y anhelo por el pan que alimenta el alma, que proviene de tu boca. Porque no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Alimenta hoy nuestra alma y espíritu, Señor. Estamos delante de ti. Esperamos de ti, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, a ti levantamos nuestro ruego con todo agradecimiento. Amén y amén. ¿Puede sentarse, amado hermano? En lo que tenemos de nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el domingo pasado estuvimos principalmente exponiendo el versículo 27. Tenía deseo de llegar hasta el 28 y el día de hoy ser el 29 y 30, pero hoy tendremos pues el 28, 29 y 30. Y en el versículo 27 explicábamos cómo el apóstol Pablo, como es costumbre de su manera de escribir, nuevamente exhortaba a los filipenses que así como él mismo estaba preparado, ya sea para la vida o para la muerte, para servir a Cristo en medio de cualquier circunstancia, esperaba que ellos mismos estuvieran en la unidad combatiendo por el Evangelio, por la fe del Evangelio, para que ya sea que por supuesto él fuera a verles o que permaneciera ausente hasta que el Señor lo llamara a su presencia, él quería escuchar que todos estuvieran en un mismo espíritu, batallando unánimes por la fe del Evangelio. Por supuesto, como es lógico, tanto en las cartas del apóstol Pablo como deberíamos esperar de cualquiera que dice ser creyente, les exhortaba a comportarse como es digno del Evangelio que ellos habían creído. Veíamos con la palabra del Señor que hay un comportamiento que es digno del Evangelio. Creemos claramente que el Evangelio no se trata del comportamiento nuestro, que el Evangelio se trata de las obras que Cristo ha hecho por nosotros. No se trata de nuestras buenas obras, se trata de las obras buenas que Cristo ha hecho para justificarnos a nosotros. Pero creemos que hay un comportamiento que es digno de ese Evangelio. ¿Se entiende eso? Se hace esa corrección y aclaratoria para que ninguno piense que el Evangelio significa hacer buenas obras. No, esto no es así. Creer en el Evangelio es creer las buenas obras que Jesucristo ha hecho para justificarnos a nosotros y sus enseñanzas, por supuesto. Pero hay un comportamiento que es digno de ese Evangelio, al cual cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a vivir. Y esto entonces hace el apóstol Pablo. Hace dos afirmaciones luego de esto. Él quería que ellos estuvieran unánimes, firmes, que tuvieran un mismo espíritu. Vimos con la palabra del Señor cuán maravilloso, cuán delicioso, cuán bueno y cuán imperativo es que la iglesia mantenga un mismo espíritu.
El apóstol Pablo no cesa en sus cartas de recomendar y exhortar a la iglesia y mandar a la iglesia que se mantengan en un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar todos una misma cosa. Siempre exhortando a que, aunque son muchos, sean uno en Cristo Jesús. Y lo segundo, que combatan juntos por la fe del evangelio, porque pudiera uno combatir por la fe del evangelio por su parte, y entonces otro llanero solitario dentro del cristianismo combatiendo por la fe del evangelio por su parte. Pero el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia para que todos unánimes combatan juntos por la fe del evangelio. Vimos con la palabra del Señor lo importante que es combatir por la fe del evangelio. Vimos que la palabra del Señor enseña que hay que contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada a nosotros los santos, porque hay hombres que han entrado encubiertamente para pervertir las doctrinas del Señor dentro de la iglesia. Así entonces combaten adentro y combaten afuera la iglesia del Señor por la fe del evangelio, para preservar su pureza dentro de la iglesia y para preservar, por supuesto, la pureza de la doctrina fuera de la iglesia, en el mundo en el cual Dios nos ha colocado como sal y luz para ese mundo. Inmediatamente el apóstol Pablo continúa, entramos en el texto de hoy, en el versículo 28, y entonces continúa diciéndole que no solo quería verlos combatiendo unánimes por la fe del evangelio, sino que les dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aquí hacemos la primera pausa en la que vamos a estar indagando con la escritura. Lo primero que vemos en este texto es que el apóstol Pablo dice: y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. La palabra intimidados significa amedrentados, intimidados, asustados, aterrorizados. La idea es que algo externamente está causando tal pavor que paraliza a la persona. Y lo que Pablo está diciendo es que no debe haber temor por aquellos que amedrentan y que se están haciendo oposición al evangelio, a la predicación del evangelio y obviamente a la expansión del reino de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que en nada sean intimidados por los que se oponen, al decir los que se oponen, se refiere, por supuesto, a los que adversan a la fe cristiana. Ahora, dentro de este contexto, y además a raíz de los comentarios que hay acerca de este pasaje, podemos observar que dentro de la iglesia en Filipos, a la cual por supuesto Pablo está escribiendo esta carta, estaban en la posibilidad de tener adversidad dentro y fuera de la iglesia. Es decir, de algunos que, habiendo profesado que creían en el evangelio de Cristo, entraban entonces a la asamblea del Señor, pero traían sus costumbres y sus cuestiones paganas y comenzaban a hacerlas pulular dentro de la iglesia del Señor. Esto no debe parecernos extraño, hermanos. Recordemos que en la Escritura estas cosas son reveladas explícitamente. Por ejemplo, tenemos en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, que uno llamado el Simón el Mago, ¿no?, dice la Escritura que había creído el evangelio, había sido bautizado y andaba incluso con los apóstoles, casi nada. Creído, bautizado y andaba con los apóstoles. Pero cuando vio que los apóstoles, Cristo les había dado la autoridad de impartir el Espíritu por medio de la imposición de sus manos, le dijo: ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto hay para eso? Yo también quiero tener ese poder. De allí viene el término simonía, que significa precisamente vender los dones espirituales a precio, a dinero. Y ahí viene de Simón el Mago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos allí que el apóstol Pedro le reprende, le dice: tú estás en hiel de amargura y prisión de maldad. Ese hombre no se había arrepentido. Realmente su fe era vana. Él no era sincero en su fe. Él no creía realmente en el evangelio. Estaba allí y no conocía ni al Señor ni al evangelio del Señor Jesucristo. Pero andaba con los apóstoles y estaba con la iglesia en ese contexto y en ese lugar. Había sido bautizado. Tenía como uno que estaba dentro. Asimismo, con ese ejemplo, podemos ver que en Filipos también había peligro de los que estaban dentro. Esto no es algo extraño para Pablo cuando habla. Él dice, por ejemplo, en otra carta que dice que él ha tenido temores de adentro y temores de afuera a causa de la iglesia. Esto es, temores de los falsos hermanos que pudieran ver dentro, que entran para espiar la libertad cristiana y acusarlos afuera, y temores de los de afuera que abiertamente hacen oposición y adversan la predicación del evangelio y a la iglesia de Cristo. Así entonces, cuando el apóstol Pablo dice: en nada intimidados por los que se oponen, él se está haciendo referencia entonces tanto a los que adversan al evangelio afuera de la iglesia,
como los que adversan el evangelio desde dentro de la iglesia. Ahora, aunque he hecho más énfasis en este punto acerca de dentro de la iglesia, quiero hacerlo precisamente porque el tiempo en el que estamos viviendo, hemos tocado un tiempo en el que podemos presenciar que las iglesias se están apartando de la fe, no porque desde afuera las estén destruyendo, sino porque desde adentro, cual cáncer, se está pervirtiendo la doctrina de tal manera que hacen que la iglesia sea amalgamada al mundo, que la sal pierda su sabor, que la luz sea colocada debajo del almud, y hacen de la iglesia, en vez de lo que Cristo dice que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo, sal y luz, dice nuestro Señor Jesucristo, entonces viene a ser más bien un grupo más de personas. ¿Cómo sucede esto? Bien, sucede precisamente porque estas cosas comienzan a pulular dentro de la iglesia, y por temor, por intimidación de quienes pretenden hacer estas maldades, entonces pudieran algunos sentirse atemorizados. Pablo entonces les da el consuelo y por mandamiento de que no deben sentirse amedrentados por los que se oponen al evangelio. Ellos no deben sentir temor de los que se oponen al evangelio. Ahora, hay razones, humanamente hablando, para que los hermanos filipenses tuvieran temor de los que se oponen. Cuando nosotros revisamos la historia de la iglesia y cuando vemos en las escrituras, notamos que habían hermanos que entregaban a sus propios hermanos a la muerte. Espías dentro de la iglesia en tiempos de persecución. Y afuera, por supuesto, estaban quienes perseguían a la iglesia del Señor. Evidentemente había, humanamente hablando, algo de qué tener temor. Si yo voy a congregarme como un fiel cristiano con mis hermanos, así sea en las catacumbas, yo voy con mi esposa y mis hijos. Pero al hacer esto yo estoy exponiendo al peligro a mis hijos, a mi familia, solo por querer honrar al Señor y obedecer el santo mandamiento y mantener la luz del evangelio en medio de la iglesia. Así que había mucho, humanamente hablando, por lo cual temer, por lo cual sentirse intimidados. Porque cuando ellos pasaban por las calles, ellos se encontraban en esa desquiciada Roma de aquel momento, encontraban a sus propios hermanos colocados como antorchas para alumbrar las calles. Había mucho por lo cual temer, humanamente hablando. Había mucho por lo cual ser amedrentado, intimidado. Pero Pablo, que conoce bien estas circunstancias, Pablo, que no es desconocedor de estos sufrimientos que suelen buscar infligir a la iglesia, de hecho, Pablo mismo, que está sufriendo por la causa del evangelio y está preso en Roma, él les dice a la iglesia de Filipos: no estén en nada intimidados por los que se oponen. Ahora, el vocablo nada significa nada. ¿Sabe lo que significa en el griego la palabra nada? Es correcto, nada. En nada intimidados por los que se oponen. Ahora, considere esto: el apóstol Pablo sabe cuán crueles pueden llegar a ser las personas que se oponen al evangelio, ¿cierto? Oh sí, él lo conoce bien. Lo dieron por muerto lapidado una vez. Le cayeron a piedra para matarlo una vez, y creyeron que así sería la piedramentación que le dieron, que quedó completamente deshecho, y pensaron que lo habían dado por muerto. Resulta que el Señor le dio la fortaleza para levantarse, y dice la escritura que después de que se levantó, se limpió y volvió a entrar a la ciudad para predicar el evangelio. Santo Dios, qué hombre. Pero el asunto es que él sabe muy bien lo que son capaces de hacer aquellos que se oponen al evangelio. Y él dice: en nada intimidados por los que adversan al evangelio. Pablo sabe muy bien que la fidelidad de dar a conocer el evangelio, mantenerse fielmente predicando el evangelio a pesar de todo, lo da Dios, como lo veremos más adelante. Pero él les manda a ellos diciendo: no estén intimidados en nada por los que se oponen. Martirio, nada. Persecución, nada. Muerte por inanición quizás, o preso, nada. En nada intimidados. Pablo estaba escribiendo preso. Y en su conciencia estaba, como hemos visto hasta ahora, que incluso si la sentencia de muerte le llegara, él diría, como dijo claramente: bien, Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o sea por muerte.
No tenía temor ni de una vida de sufrimiento, ni de una muerte horripilante, la cual era muy probable en aquellos tiempos nosotros sufrir una muerte horripilante en aquel tiempo, por ser cristianos, por ser creyentes. Así entonces el apóstol Pablo dice: en nada intimidados por los que se oponen, por los que adversan, por los que resisten. De hecho, la palabra oponerse allí, en el original, significa plantarse contra. Es interesante porque da la idea de algunos que colocan tal oposición o tal resistencia a lo que se está haciendo, que ellos darían su vida para eliminar eso que están resistiendo. ¿Se entiende eso? Que aquellos que se oponen o adversan al evangelio darían su propia vida para que eso se cumpla. Y es interesante esto precisamente porque vemos que el apóstol Pablo, en nada intimidado por los que adversan el evangelio, él es capaz de dar su vida para llevar el evangelio a pesar de los que adversan. Y esto es en extremo interesante también, porque vemos entonces que aquellos están tan comprometidos con la causa de Satanás, ¿cierto?, para adversar el evangelio, hasta el punto que ellos pudieran dar su vida por adversar contra el evangelio. Toda su vida la dan para esto. ¿Cómo podría el creyente entonces vivir de otra manera? Sería incluso menos fiel a su propia causa que lo que son los impíos a la causa que tienen de adversar el evangelio. ¿Se entiende eso? Amén. Muy bien. Continuamos. Entonces, esta fracción de la palabra del apóstol Pablo me trajo a memoria dos textos que quisiera ir a buscar. Vamos a ir a Isaías 51 rápidamente. Y en Isaías capítulo 51 vamos a revisar el versículo o los versículos 7 y 8. Miren lo que la bendita palabra del Señor nos dice en este hermoso pasaje, como promesa del Señor. 51, Isaías, versículos 7 y 8 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Cuál pueblo es ese? El pueblo de Dios. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dice: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Estas palabras del apóstol Pablo, aún estando presos, me recuerda esto: no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Pablo sin duda es un preso optimista, sumamente optimista. Vemos claramente que su deseo, aun cuando está preso, es enseñar a la iglesia algo. Mira, hay adversidad contra el evangelio. Eso es lo que está enseñando Pablo. Y tú y yo debemos entender esto, amado hermano. Hay adversidad contra el evangelio, primero. Segundo, hay quienes se ocupan de esta adversidad contra el evangelio. Hay quienes se oponen al evangelio y trabajan en oponerse al evangelio. No debemos ignorar esto. Tercero, quienes se oponen al evangelio y trabajan a diario con respecto a esto, ellos utilizan medios para amedrentar, para aterrorizar, para hacer temer, para ultrajar a los que sostienen el evangelio. Tres cosas que no debemos olvidar, hermanos. Pero hay una bendita cosa que el Señor nos dice que derrumba esas tres. Una sola: no sean intimidados en nada por los que se oponen, ni por sus ultrajes, ni por sus insultos, sus ofensas, sus persecuciones, las aflicciones que nos puedan causar. Nada de esto debe ser razón para nosotros temer. Nuestro temor no debe ser ese. Nuestro temor no debe ser dado a un hombre que pudiera infligirnos daño, o quizá a un magistrado civil, como en el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo. El magistrado civil mayor y los submagistrados de su tiempo estaban todos encariñados con la idea de destruir el cristianismo, y ponían todo su esfuerzo en destruir el cristianismo. Los perseguían, asesinaban a nuestros hermanos, los arrastraban por las calles, los desollaban vivos, los encendían como antorchas para alumbrar las calles de Roma. Nerón, el diabólico Nerón, incendió toda Roma y luego culpó a los creyentes cristianos. ¿Para qué? Para que fueran eliminados por sus propios compatriotas.
para que los expulsaran de las ciudades de Roma. Así de desquiciado estaba este hombre, que incluso su propia mujer la mató de un puntapié. ¿Qué ha pasado? Bien, que el apóstol Pablo dice: no sean amedrentados en nada por aquellos que se oponen. ¿Cuál debería ser nuestro temor? Bien, vamos a las palabras de Cristo. Mateo capítulo 10, rápidamente. Dedos versátiles con la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 28, leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo: y no temáis a los que ¿qué? Matan el cuerpo. Jaja. Y sigue: mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Aparte del hecho de que Jesucristo aquí destruye con una sola palabra la doctrina de los testigos de Jehová, o los testigos sin Jehová, de que no hay infierno, porque está diciendo aquí claramente que Dios destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Si eso fuera un lugar físico, el Gehenna físico, como insisten los testigos sin Jehová, pues ¿y dónde se destruye un alma que es inmaterial? Que es metafísica, que es espiritual. El alma no es material, no es física, no es corpórea, ¿cierto? Destruido en un solo argumento: Cristo, el siempre sabio, la sabiduría encarnada. Ahora notemos esto: para nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros un mandamiento, igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: en nada amedrentados, atemorizados por aquellos que adversan, que se oponen, que resisten. La fe que ustedes deben estar unánimemente dispuestos a luchar y combatir, por la cual deben estar unánimes luchando y combatiendo. Él dice, Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo y al alma, ya más nada pueden hacer. Eso es lo primero en este texto. No tengas temor del hombre. ¿Y qué dice? ¿Que no pueden matar el cuerpo? No, Jesucristo dice: pueden matar el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer nada. Nada. Entonces, por supuesto, no puede haber temor más grande que aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Y este es el asunto de nuestro Señor Jesucristo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror, como dice Isaías. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. ¿Sabe? De este mismo texto, Justino Mártir decía, él vivió en el 165, bueno, no, antes y hasta el 165. En el 165 fue martirizado. De ahí su nombre, Justino Mártir. Él dijo esta expresión: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño, no pueden quitarnos la vida. Aleluya. Es increíble, ¿no? ¿Cómo un hombre puede tener tanta paciencia, tanta calma, tanta quietud en el mismísimo momento de su muerte? Es por esto, por lo que Pablo dice, rememorando las palabras del Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: no sean amedrentados. ¿Qué significa amedrentar? Que se nos impute el temor, que se nos lleva o se nos reduzca a temor, a miedo, a terror. Un terror que es por causa de un hombre que solamente puede matar el cuerpo. Hermanos, esto igual será comido por gusanos, enterrado. El polvo volverá al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu volverá a Dios. Ellos no pueden matar el alma. Por eso Justino decía esto: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Cualquier persona en el mundo puede decir: Justino Mártir estaba loco. ¿Y es que acaso un daño no es un daño grandísimo el matar a una persona? Sí, claro, desde una perspectiva humana, meramente humana, es un gravísimo daño y una injusticia hecha, por supuesto, si no es por el medio de la justicia y la espada del magistrado civil en un juicio verdadero. Es un gravísimo daño y una injusticia. Pero Justino Mártir dice claramente: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. ¿Por cuál razón? No pueden arrancarnos la vida. ¿Qué? Solamente un creyente puede entender realmente esto, ¿no es verdad? ¿Por qué Justino Mártir dice: no nos pueden arrancar la vida? ¿Dónde está nuestra vida según Colosenses capítulo 3? Pues nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso el cristiano vive con la vista puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros ya hemos muerto a este mundo. Hemos muerto a sus irracionalidades, a sus necedades. Así entonces, cuando matan este cuerpo, ya no nos pueden hacer daño. No nos pueden hacer daño. No pueden quitarnos la vida.
Por eso ellos se divierten en torturarnos, para procurar que nosotros profesemos contra el Evangelio, que blasfememos el nombre de nuestro Señor, que reneguemos. ¿Por qué? Les da rabia ver que un creyente se mantenga fiel al pacto de su Señor, firme en la fe de su Señor, incluso cuando sufre tanta vejación, maltrato y ultraje, y hasta la muerte. A ellos no les satisface matarlo rápidamente, querían hacerlo sufrir. Pablo, aún sabiendo todas estas cosas, pues vamos a Filipenses 1, dice claramente: en nada intimidados por los que se oponen. Ahora, hay una buena razón que da incentivo a los filipenses para que no teman y no sean intimidados por aquellos que adversan, aún a pesar que puedan utilizar cualquier cosa. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bien, cuando el apóstol Pablo dice que es indicio de perdición, con indicio se refiere a evidencia, manifestación, señal, algo que indica algo, ¿ok? En este contexto, por supuesto, indica perdición. Y con perdición, por cierto, está tratando acerca de la eternidad, en malos términos con Dios, obviamente. Perdido eternamente, destruido eternamente, ruina, miseria eterna. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que pasa esto: esta intrepidez valiente que Dios da a los suyos, porque él dice esto es de Dios, esta intrepidez y valentía, esta gallardía que Dios da a los suyos, es una muestra misma de la perdición de aquellos que se oponen. ¿Cómo es esto? Bien, porque si aquellos que se oponen trabajan tan fervientemente para oponerse al Evangelio del reino y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Entonces eso quiere decir que ellos que están trabajando por la causa de Cristo, recibiendo ese poder y esa valentía de parte del Señor, han sellado con su fe la destrucción de aquellos que se oponen. ¿Eso se entiende? Como dice el autor de los Hebreos, nuestro hermano apóstol Pablo, diciendo que por la fe de ellos condenaron al mundo. Por su fe Noé condenó al mundo, dice Hebreos capítulo 11. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque el ejercicio de la fe que Dios nos ha dado a nosotros es, por supuesto, para el evangelio del cambio y la transformación de esta tierra por medio del poder de Dios, ejecutándose en la salvación de las almas. De modo que los que se oponen a esto, ¿a quién se oponen? ¿A quién se opone, hermano? A Dios mismo, que ha dado el evangelio, que ha dado su Hijo para que este evangelio pueda ser predicado, que ha dado la fe con la que debe ser creído el evangelio, que nos ha dado la valentía y la intrepidez para predicarlo y no temer a los que nos intimidan mientras buscan utilizar sus artimañas para oposición. Para concluir con este texto, el apóstol Pablo dice: mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué entendemos por salvación? Pues vida eterna, hermanos. Sencillo. Ser guardados eternamente, como en el transcurso de esta semana, en la exposición del Catecismo de Heidelberg, en la primera pregunta, hemos estado viendo claramente con la palabra del Señor. Nuestro fiel Salvador nos salva, nos guarda de tal manera que sin la voluntad de nuestro Padre, ni un solo cabello de nuestra cabeza siquiera puede caer. De esa manera nos salva y nos guarda nuestro Señor, nuestro Dios. Así entonces el apóstol Pablo se aproxima y se adelanta a decir: esto proviene de Dios. Ahora, un momento, ¿qué es lo que proviene de Dios en este contexto? ¿La salvación o la perdición? ¿La salvación de los filipenses o la perdición de los que adversan al cristianismo? ¿Cuál de las dos? Las dos cosas. Muy bien, las dos cosas. Porque la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe, que la dio como un móvil para que nosotros alcancemos aquello que Él ha prometido que recibiremos. Pero la perdición de los que se pierden también proviene de Dios, porque no es como caricaturizan en nuestro siglo el infierno, que el diablo está en el infierno con un tridente puyando a la gente y divirtiéndose mientras está haciendo eso. Eso no es lo que ocurre. El infierno lo creó Dios para Él manifestar la pureza de su justicia y su santidad aborrecedora de pecado. ¿Sostenemos eso? ¿Amén? Dios fue quien creó el infierno, no Satanás. Y Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, de paso, en donde será arrojado en el fin del tiempo, en el juicio final.
Y junto con Satanás, por supuesto, todos aquellos que adversaron el Evangelio. Vamos a ver algunos textos acerca de esto, rápidamente. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1, volando. Y en el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 6 al 9. Escuche esto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ay, papá, métase con la iglesia del Señor. Mate todo lo que usted quiera. Haga sufrir todo lo que usted quiera. Esta es la sentencia de nuestro Señor, de la cual nadie puede escaparse. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, ¿a quiénes? A los que os atribulan. Y sigue. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, escuche, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo creo que esto es lo suficientemente explícito como para saber que es el Señor no solamente el que creó el infierno, como ya hemos dicho, sino quien administra y aplica el castigo en ese infierno. ¿Se entiende eso, hermano? ¿Se entiende eso, hermano? ¿Quién administra y aplica el castigo de la tortura en el infierno? Quiero que arranquen esa caricatura de su mente, que es el diablo con un tridente pullando. O algunas personas que supuestamente tuvieron visiones y sueños en donde fueron a visitar el infierno y el cielo, salen viendo que estaba Michael Jackson en el infierno y los demonios los estaban allí divirtiéndose mientras lo pullaban. Los demonios ni Satanás están en el infierno divirtiéndose, haciéndole maldades a los que están en el infierno. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso no es lo que el Señor muestra en su palabra. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo que recibirán? La llama de fuego para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cosa liviana, ¿verdad? No es cosa liviana. Aquellos que adversan el Evangelio, este será el pago. ¿Escucharon eso? Aquellos que adversan el Evangelio, este será el pago. Cualquiera que no humille su cerviz, no doblegue su cerviz, que no doblegue sus rodillas ante este Rey de Reyes y Señor de Señores, ante este cuyo nombre es sobre todo nombre y cuya autoridad es sobre toda potestad, habrá de recibir retribución de fuego eterno por toda la eternidad, hermano, por toda la eternidad. No serán millones de años, como siempre digo, ni millones de años. No, eso no tendrá fin. Eternamente será el sufrimiento. En un lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y el crujir de dientes es diario. Es decir, ni siquiera se arrepienten los que están allí. Crujirán sus dientes contra Dios por la rabia del juicio de Él. Porque todavía allí creerán que Dios es injusto al enviarlos allí, aún después de toda la misericordia que Él habrá mostrado antes del día final del juicio, aún después de toda la gracia, toda la bondad, de todo lo que Dios haya mostrado de aquí hasta el día final del juicio, aún así ellos van a crujir sus dientes contra el Señor. Así es la maldad y la condición natural del alma humana. Pero nuestro Dios es justo, lo dice aquí. Es justo delante de Dios hacer esto. Hermanos, debemos considerar por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. De hecho, las imágenes o figuras que nos grafica el apóstol Pablo o el apóstol Juan en el Apocalipsis acerca de la ira de Dios inflamándose contra aquellos que adversan el Evangelio, no son cosas fáciles de tragar. Una vez me tocó hablarle a mi hijo, explicarle, porque escuchó en una predicación cuando hablé en Apocalipsis, en donde se mostraba a la iglesia glorificando a Cristo porque Él venía subiendo del lagar de la ira, del furor de Dios, de pisotear a sus enemigos, y sus blancas vestiduras estaban enrojecidas por la sangre de sus enemigos. ¡Wow! Pero está escrito. Escrito está. Y esas cosas están escritas en este tono, no precisamente para que piensen que el Señor los va a arrojar, ¿no?, en un colchón o en un lago de ositos de felpa.
de ositos de peluche, sino que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y nuestro Dios es vivo, vivo y verdadero, y tiene justicia. El amor es manifestado con profundidad, con fidelidad eterna, por medio de su santo pacto. Quien entra en pacto con el Señor goza de su amor, de su gracia, de su benevolencia, de su misericordia. Quien está fuera de ese pacto, ya saben en quién está basado este pacto, porque hoy hemos tenido Eucaristía. Quien está fuera de este pacto no puede tener otra cosa que destrucción, la ira de Dios, el furor justo de nuestro Señor. Otro texto, vámonos a las palabras de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 10, rápidamente, contra el tiempo. Mateo capítulo 5, desde el versículo 10 vamos a leer hasta el 12, solo 3 versículos, 10, 11 y 12. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña de esta manera, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué podemos ver aquí? El contraste. Aquellos que se gozan en infligirnos dolor, adversando el evangelio, haciendo, como dice el coloquio, desguace en este tiempo y en esta vida, arrancándonos el pellejo y encendiéndonos como antorchas vivas para iluminar las calles, como hacían en el tiempo primitivo. Gracias a Dios no está pasando aquí en este hemisferio, ¿no? Pero nuestros hermanos en el oriente están sufriendo vejaciones semejantes a estas de las cuales estamos hablando. Libia, Siria, Irak. Los países mayormente musulmanes son los ateos y comunistas. Hacen esto con nuestros hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que hay un consuelo. Dice algo que parece inimaginado, al menos para los hombres naturalmente. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Qué es esto? Es la bendita paradoja del cristianismo. Cuando te humillas eres verdaderamente exaltado por el Señor. Cuando lloras en realidad tendrás gozo. Cuando eres perseguido eres bienaventurado. Y cuando te maldicen en realidad eres bendito. Cuando te maldicen por la causa de Cristo, mosca. No es que te robaste algo y te maldijeron por ladrón, entonces digas: bienaventurado yo. Vagabundo, arrepiéntete. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque ellos usan de cualquier ejercicio, lícito o ilícito según su mente, para infligir un daño a los que creen en el Señor y en los que se ocupan de la justicia. Es imposible que no podamos tener un sufrimiento o padecimiento en este mundo que está atestado de injusticia cuando Dios nos demanda ser pregoneros de justicia. Es imposible que no tengamos adversidad en un mundo atestado de tinieblas cuando Dios ha dicho que nosotros somos ¿qué cosa de la tierra? Luz del mundo. Es imposible que no encontremos adversidad en la descomposición moral de este planeta, de nuestra ciudad, de donde estamos, cuando Cristo mismo ha dicho que nosotros tenemos el deber de ser sal de la tierra. Es obvio, hermano, que vamos a tener ¿qué cosa? Adversidad. No se sorprendan de esto. ¿Cuál debe ser la actitud cuando ocurra? Ese es el punto. La actitud, el apóstol Pablo dice, no intimidados. ¿Por qué? Eso ya es señal de que ellos van hacia la perdición y su propia destrucción. Que ellos estén trabajando contra el evangelio que sostenemos, contra la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, es estar peleando ¿contra quién? Contra Cristo, el indestructible, el que nunca ha perdido, el que ni la muerte le pudo retener. No es mera necedad, en la mismísima pura esencia, el oponerse a aquel que ni la muerte pudo retenerlo. Ciertamente ellos perecerán por su propia necedad. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, es indicio para nosotros también de salvación, pues. ¿Y esto de Dios? Dios es el que administra estas cosas, la destrucción para los impíos, pero también la bienaventuranza para ustedes cuando sufren por causa de este evangelio, en cuya predicación nosotros en nada debemos estar intimidados o amedrentados por aquellos que se oponen. Un último texto, vamos a correr a Isaías nuevamente. Isaías es uno de mis profetas preferidos entre los profetas mayores.
Isaías 12, para que hablemos acerca de esta salvación del Señor. Ya vimos cómo el Señor administra la destrucción, Él también administra la bendición de la salvación, la da a quien Él quiere, como la palabra del Señor lo dice. Mire, Isaías capítulo 12, versículos 2 y 3, mire con cuánta alegría y con cuánto regocijo se expone esto aquí. Es un cántico de acción de gracias. Esto es un salmo en Isaías. Dice: he aquí Dios es salvación mía. Escuche, versículo 2, Isaías 12. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así entonces, Pablo tiene razón al decir: no estén amedrentados en nada por los que se oponen. Eso ya es un indicio de que están perdidos y que Dios los juzgará. Pero ustedes, esto ya es indicio de que ustedes van en el camino correcto, cuando por la causa del Evangelio ustedes están sufriendo adversidad. Esto proviene de Dios. Dios controla todas estas cosas. Nada puede ocurrir en este vastísimo universo, en esta tierra, que no esté bajo la mano determinante del Señor. Su soberanía, su providencia, su voluntad disponen todos los asuntos que suceden. Por eso el apóstol Pablo es tan resuelto en decir: no estén amedrentados en nada. Ellos serán destruidos, si no se arrepienten, por supuesto, serán destruidos por adversar al indestructible, por la necedad de oponerse a aquel que vive y reina para siempre y habrá de juzgar a los pecados de este mundo. Pero para ustedes, por supuesto, es señal de salvación. Esto proviene de Dios. Pablo continúa en el versículo 29. Vamos a pasar al versículo 29. Y en este hermoso versículo Pablo continúa y dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ay, ay, ay. Algo tenemos en este texto que no les gusta a las iglesias de la prosperidad, la pseudo prosperidad. Hay una verdadera prosperidad en Cristo. Yo la anhelo. Yo anhelo esa prosperidad en Cristo. La anhelo. Es más, yo digo como el apóstol Juan, que oraba por los suyos diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero ahí no se termina el versículo. Dice: así, hay un patrón estándar, así como prospera tu alma. Hay algunos que dan su vida, incluso el alma, para ser prosperado más allá de lo que escasamente tienen en el alma. Vanidad y aflicción de espíritu es ir detrás de las riquezas, porque echan alas como águilas y ya no las verás más. Y aquellos que han dado su vida para amontonar riqueza han sido traspasados de muchos dolores, y muchos incluso han naufragado de la fe, han apostatado del camino del Señor por ir detrás de las riquezas. Mi predicamento no es comunista, mosca con algo. Que Dios quiera y pueda bendecirles en cada una de las áreas de sus vidas, pero conforme su alma también es prosperada primeramente, para que no sea desviado por el error de las riquezas. Amén, hermanos. Ok, la palabra del Señor dice: porque a vosotros os es concedido. Vamos a empezar con la palabra concedido. Primera pausa. Porque a vosotros os es concedido. ¿Qué significa concedido? Es dado. Dado. Es un regalo, es un don, es concedido. Escuche bien. Esto no es justicia, esto es gracia. Usted sabe la diferencia, ¿verdad? Justicia es que alguien se lo merece y por mérito se le da. Es decir, vamos a suponer que nuestro hermano Rafael, a quien ha sido mi ejemplo casi toda la semana, ha trabajado, por ejemplo, un mes para mí y yo soy su empleador. Lo que yo le voy a dar de dinero no es un regalo de mi parte porque yo soy muy bueno. No. Es un pago, es un salario. Él se lo ganó. Lo que yo le doy no es un regalo, es su salario, es por mérito que le corresponde. Pero si yo le digo: te concedo este dinero, ¿eso correspondería a la realidad? No. No puedo concederle aquello que él se ha ganado por mérito. No es una concesión mía, eso le pertenece a él, ¿cierto? Este ejemplo lo agarro precisamente para que podamos entender algo. Cuando el apóstol Pablo dice que hay dos cosas aquí que Dios concede, ya vamos a verlas por separado, dos cosas que Él concede, es porque las está dando de gracia. Ahora escuche bien, estas dos cosas que el apóstol Pablo está dando por concedidas de parte de Dios son: ¿qué cosa? La fe
El creer en Él y el padecimiento. Ay, papá. Él concede de mera gracia propia la fe para creer en Él, pero también el padecimiento. Aquí hay algo extraño que a muchos seguramente no les va a gustar. Ojalá que a toda la iglesia sí le guste. Es la palabra del Señor. Así entonces significa concedido, donado, dado en gracia y favor, regalado. El apóstol Pablo dice que es concedido a causa de Cristo. Por causa de Cristo esto puede ser concedido. Dos cosas, dice el apóstol Pablo, que son concedidas por gracia de parte de Dios. Uno, la fe. Dos, el padecimiento. La fe. La mayoría de nuestras denominaciones dentro del cristianismo pudieran de alguna manera reconocer que Dios da de gracia muchísimas cosas. Pero en los últimos 2 siglos, después del liberalismo teológico haciendo sus estragos en medio de la iglesia cristiana, comenzaron a aparecer ciertos conceptos antibíblicos con respecto a la fe. Y el primero, viniendo con un concepto completamente antropocéntrico, centrado en el hombre, hacía creer que la fe era un producto natural del hombre. Es decir, que todo hombre sobre la tierra nace con fe salvífica, solo que no la colocan en Cristo. ¿Se entiende eso? Ok, ¿eso es bíblico? No, claro que no. Seguramente ya le habrá venido algún texto de la Escritura a la memoria para saber que la fe no es de los hombres, es un don de Dios. De hecho, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice: no es de todos la fe, no es de todos. Pero si no es de todos la fe, ¿cómo los hombres llegan a tener fe? Bien, vamos a la Escritura. Hebreos capítulo 12 versículo 2, rápidamente. Veremos de dónde proviene la fe y por qué llega. Hebreos 12, 2 dice de esta manera: puestos los ojos en Jesús, ¿qué dice? El autor y consumador de la fe. Alto allí, que esto es lo que nos interesa. Una expresión del apóstol Pablo en esta carta que da claramente señal de quién es el encargado de la fe. ¿Qué significa autor de la fe, hermanos? Él es el que la creó, tiene autoría. Si yo digo, yo soy el autor de esa canción, soy el compositor de esa canción, ¿puede usted decir que es el autor de esa canción? No, a menos que usted fuera coautor conmigo, ¿no? Compositor junto conmigo. Pero la Escritura jamás llama autor al hombre de la fe. ¿A quién llama autor de la fe la Escritura? A Jesucristo nuestro Señor. Creo que el cristianismo no tiene problema en decir que el autor de la fe es Jesucristo. Pero creo que al menos en la práctica, y algunos hasta en algunas doctrinas también, tienen problemas en admitir que Jesucristo sea el consumador de la fe. Ya lo veremos. ¿Qué significa consumador? Llevar a cabo, llevar a término y cumplimiento, ¿no es verdad? Cuando Cristo dice en la cruz, consumado es, ¿qué significa? ¿Ya está? No hay que añadirle más nada, fue realizado todo lo que era necesario realizar. Así entonces, Jesucristo es el que se encarga no solamente de crear la fe, sino de que esa llegue a ser aquello para lo cual fue creada. ¿Ya está? Es sencillo. Consumador de la fe. Él hace que esa fe llegue a ser aquello para lo cual fue creada. No significa que Jesucristo cree en lugar de nosotros. No. Nosotros somos los que creemos. Nosotros somos los que recibimos la fe y entonces la ejercemos. Cristo es el que se encarga de que nuestro ejercicio de la fe, del don que Él nos ha dado, llegue al término que Él prometió que llegaría. Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que Él ha prometido. Sencillo. Esto no es difícil de entender. Pero cuando tenemos antropocentrismo en nuestra mente, cuando queremos centrar al hombre en todas las doctrinas antes de dar gloria a Cristo, entonces decimos, no, la fe es un producto del corazón del hombre. El hombre de su propio corazón le nace la fe para creer en el Señor. Sí, claro, estando muerto en delitos y pecados. Mientras ni puede ni quiere sujetarse a la ley, como dice el apóstol Pablo. Mientras su voluntad es solamente complacer a la carne y a los pensamientos de la carne, como dice Efesios capítulo 2. Claro, cómo no, van a ser propiamente del hombre, por sí solo, sin ninguna intervención divina, el don divino de la fe. No es así. Autor y consumador de la fe es Jesucristo. Efesios 2, versículo 8, rápidamente. En Efesios capítulo 2, versículo 8, un texto bien conocido por todos nosotros, es necesario citarlo, dice así: porque por gracia sois salvos por medio
de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Reconozco que hay disputa con respecto al asunto. Y que algunos dicen que lo que no es de Dios en este contexto, que es don de Dios, perdón, se refiere a la gracia. Yo considero que es una redundancia inapropiada decir que la gracia es un don de Dios. Ya la gracia presupone que nada tiene que ver por mérito en el hombre, por lo tanto no puede estarse refiriendo a la gracia de Dios, sino a la fe que Dios da como un don gratuito para que el hombre pueda tener la capacidad de afianzarse a Dios. ¿Se entiende eso? Así entonces el don divino de la fe nos procede, como ya lo dije, de Dios. Es un don divino, es un regalo divino. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 48. No quiero ser exhaustivo con este asunto, pero quiero al menos que tengamos varios textos al respecto. Hechos 13, 48. Algunos arminianos no les gusta este pasaje, pero ni modo, no pueden arrancar esta página de las Escrituras y las muchas otras. Dice, Hechos 13, 48. La palabra del Señor dice: los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo llegaron a creer? ¿Por cuál razón llegaron a creer? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por cuál razón? Estaban ordenados para vida eterna. Si el Señor no ordena para vida eterna, ¿cómo alguien llega a creer? Dígame, alguien muerto en delitos y pecados, porque no hay justo ni aun uno solo, ¿cierto? Muerto en delitos y pecados, con un corazón completamente dado contra la ley del Señor y por naturaleza hijo de ira. Si su naturaleza es hijo de ira, ¿cómo una persona llega a creer en Dios sin que Dios mismo lo ordene para que él crea? Dígamelo. ¿Cómo sucede eso? No puede. Vamos a Filipenses una vez más. Hemos visto por la palabra del Señor que la fe es un don divino. ¿Me siguen? La fe es un don divino. Él la da a quien Él quiere. Elige y ordena para el camino de la fe. Concede la fe. Y así los hombres llegan a creer en Él. No hay manera que un corazón pecaminoso dado contra la ley del Señor le nazca el deseo de creer en el Señor. Es imposible. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre le atraiga. Juan 6:44. Dice el Señor. Ahora, Dios no solo le concedió a los filipenses la fe, sino que dice el texto que le concedió también ¿el qué? Que padezcáis por Él. Este es el trago amargo para la iglesia moderna. La iglesia del microondas, la iglesia del carro con la gasolina, de la moto, del Uber, ¿no? La iglesia del podcast, del iPod. La iglesia de las facilidades, del siglo moderno, de lo rápido, del mete las palomitas en el microondas y si ya en 5 minutos lo tenemos. Una vida en donde el sufrimiento debe ser lo más mitigado posible. Pero ve aquí el pensamiento del apóstol Pablo en contexto. Dios no solamente concede la fe para confiar en Él, Él concede también el padecimiento. Y uno dirá, ok, ¿y esto más o menos qué tiene que ver entonces con la vida cristiana? Entiendo que la fe me sea dada para yo poder confiar en Él, pero ¿y para qué me da el sufrimiento? Precisamente ese sufrimiento, amado hermano, es por medio de lo cual el Señor trabaja para hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. ¿Quién quiere ser semejante a Cristo, hermano? Ay, ¿quién quiere ser semejante a Cristo? Amén. Pero Cristo, dice Isaías 53, es el varón de dolores experimentado en quebrantos. ¿Cuántos quieren ser semejante a Cristo? A veces hablamos muy rápido y nos comprometemos con palabras que no estamos dispuestos a sostener en el tiempo. La fe y el padecimiento cristiano, amado hermano, generalmente van a ir de la mano. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ir a Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, después de Hebreos. Santiago, capítulo 1. Y en Santiago, capítulo 1, vamos a ver inmediatamente los textos del 2 al 3. Empezandito. Escuche esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, santo Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué vemos en estos dos textos? Unidos inseparablemente, la fe y el padecimiento. Es más, Santiago dice claramente, tengan gozo
Cuando se encuentren en diversas pruebas, caramba, esta parte del mandamiento es difícil para mucha gente. ¿Gozo en la prueba? Es que Santiago está loquito, ¿qué? No, como hablamos hace 2 predicaciones atrás, hace 2 domingos atrás, esto es lo que es inherente al don divino de la fe, el gozo de la fe. Sabernos hallados, amados por el Señor eternamente, debe producir un manantial que no se seca, interminable, de gozo en la vida cristiana. De tal manera que cuando uno enfrenta la adversidad, enfrenta el sufrimiento, la persecución, incluso la muerte misma, hay verdaderamente una buena cara a ese mal tiempo. ¿No dice un refrán? A la mala cara, a la mala cara, también. A la mala cara, buen tiempo. Al mal tiempo, buena cara, buena cara. El creyente es realmente uno que puede cumplir con ese refrán. Si tiene la fe de Cristo, realmente puede tener buena cara al mal tiempo, incluso si es el tiempo es de su muerte. La fe y el padecimiento no están desconectados, amado hermano. Pasamos tanto tiempo bregando y luchando para no tener ni una cuota de padecimiento, que no logramos ver en las Escrituras que Dios usa el sufrimiento para formar nuestro carácter y que nuestra fe madure en el Señor. Alguien que no padece por la causa de Jesucristo es un inmaduro en la fe. ¿Sabe por qué? Porque aquí está diciendo la palabra del Señor que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los hombres maduros son pacientes. Las mujeres maduras son pacientes. No se puede hallar paciencia sin la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe causa sufrimiento, pero tendremos madurez. Tendremos paciencia. Aprenderemos a esperar en el Señor. Ya no nos parecerá tan asombroso, o seguirá siendo asombroso, pero al menos podremos honestamente decir, como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No será una mera habladuría, sino que la confianza de nuestro corazón será que en el sufrimiento Dios es fiel, Dios es bueno. Y en el gozo, Dios es fiel, Dios es bueno. Y en la bonanza, Dios es glorificado. Y en la tribulación y en la angustia, Dios es glorificado. Así podríamos decir, como el apóstol Pablo claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un versículo antes: será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto en la vida como si es por muerte. El creyente entiende que su fe no se va a deslindar del sufrimiento solo porque Dios no quiere verte sufrir. Es una mentira del diablo. Cuando Dios vea que es necesario que tú sufras, tú vas a sufrir. Quiero decirte, quiero romperte tu sueño, tu ilusión, tu falsa esperanza. Es una falsa esperanza la que tienes si crees que Dios sencillamente nunca va a dejarte sufrir. Los grandes hombres que nos superan en madurez y en confianza en Dios, en sapiencia, en devoción y piedad a Dios, en las Escrituras, fueron mostrados en las Escrituras como hombres sufridos. Y dices tú: no quiero sufrir, o aún más arrogantemente: no voy a sufrir. Escucha la palabra del Señor para ti hoy. A vosotros es concedido no solo que creas en Cristo, sino también que padezcas por Él. Si huyes de padecer por Él, si te avergüenzas del sufrimiento de Cristo delante de los hombres, Él se avergonzará de ti en el reino, delante de todos. Eso dice la Escritura, si lo hemos leído, ¿verdad? Amén. Vamos rápidamente a Hechos 5:41. Es un texto que me gusta muchísimo, mucho. Hechos 5:41. La locura del cristianismo. Me imagino que cuando ellos hacían estas cosas, la gente decía: estos tipos deben estar locos. Locos de atar, fuera de sí. Mire, escuche, 5:41. De hecho, dice, vamos a leer el 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Le estaban amedrentando. Y los pusieron en libertad. ¿Qué dice? El 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Ja! Bendito Dios. Estos tipos estaban locos, ¿no? Locos de atar. Sí, claro. Esta es la cordura. Esta es la cordura.
El mundo a esto le llama locura, pero esta es la cordura de Dios. Como el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, si fuera de locura, la locura de Dios es más sabio que la sabiduría toda de los hombres. ¿Qué es preferible para el cristiano? ¿Abrazar lo que al mundo le parece sensato mientras aborrece lo que Dios llama sensato? ¿Para qué? ¿Para agradar a los hombres? ¿Para recibir el aplauso del mundo? Un aplauso y alabanza que pudiera durarte, ¿qué? ¿80 años en esta tierra? ¿90? ¿Dios te conceda 100 años en la tierra? ¿Y después qué? ¿Beberte un mar inagotable e interminable en la eternidad de la ira y el furor de Dios? ¿Por 80, 90, 100 años de la duración de los hombres en esta tierra? El padecimiento del cristiano en esta tierra es todo el infierno que el cristiano va a poder tener en toda su vida. Y esta vida es todo el cielo que un impío va a tener. ¿Entiende eso, verdad? Para el impío, verdaderamente esta es su mejor vida ahora. Sí, sin duda. Por cierto, eso es un libro blasfemo y horrible, no lo compré. Joel Osteen se llama. Es un mercader de la fe. Merece el infierno, como dice la escritura, por si las moscas. Por si dice, el pastor es muy severo. Lea Judas, usted sabrá. Lea segunda de Pedro, lea segunda de Timoteo. Usted sabrá lo que le espera a los falsos maestros y lo que hacen mercadería de la fe de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bien, ya vimos Hechos 5:41, vimos Mateo 5 del 10 al 12, que el Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Vamos a ir a 2 Corintios 12:10, rápidamente. Después de Romanos está 1 Corintios y luego está 2 Corintios. Capítulo 12, versículo 10, brevemente. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tira el micrófono, Pablo, te la comiste. Aleluya. Turn down for what? Aleluya. Cristo es digno. Y cuando se nos concede la fe, eso proviene de la gracia de Dios para gloria de Él. Y cuando se nos concede el padecimiento, eso procede de la gracia del Señor para gloria de Él también. Cristo va a ser formado en ti. Pregúntate entonces, si no padezco por la causa de Cristo, ¿estará siendo Cristo formado en mí? Ahora no estoy haciendo un llamado a que vayamos a la calle, a arrastrarnos por la calle, ¿no? Como hacen los católicos romanos, que ellos creen que por más que se pelen las rodillas, ¿no?, en sus procesiones, entonces por medio de ese sufrimiento Cristo es formado en ellos. Semejante locura y necedad. No, eso sucede en el alma, y esto lo dirige el Señor. Si eres del Señor, tú vas a ser formado a imagen de Cristo y tú vas a padecer por Él. Quiero que despiertes de ese letargo y entiendas esto. Dios te ha concedido creer en Él, pero Dios te ha concedido de la misma manera, la misma sentencia y con la misma gloria, padecer por Él. Despierta de tu letargo. Entiende la voluntad de tu Padre. No hemos sido llamados a este mundo a venir a jugar. Estamos en una batalla, estamos en una lucha. Pablo quería mostrarle esto a los filipenses. Dios les ha concedido creer, pero Dios también les ha concedido padecer. Manténgase en la lucha fiel hasta la muerte. Es lo que Pablo estaba enseñando a los filipenses. Aquellos que dicen, no quiero tener ninguna de esas cosas, aflicciones, hambrunas y tal, y qué sé yo. Ahí está, 2 Corintios 12:10. ¿Qué le va a decir el apóstol Pablo? Si usted está fuerte, entonces es probable que esté dentro débil. Pero si usted está siendo atribulado de estas maneras, por dentro dice la Escritura que usted comenzará a estar fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué esta correlación entre la debilidad y la fuerza de esta manera? Sencillo, hermano. Porque mientras reconocemos nuestra debilidad en medio de las circunstancias que parecieran aplastarnos, pero no nos van a aplastar, el Señor nos guía a tener fortaleza. ¿Cómo? Dependiendo de Él. No vas a reconocer tú, yo soy autosuficiente. No, muérgano. Mientras vengan las tribulaciones, las angustias, por la causa de Cristo, y tú te sometas humildemente a la voluntad del Señor, tendrás la oportunidad de depender de Cristo y su fortaleza será tuya. Entonces diga el débil, fuerte soy, no para honra y gloria mía,
para la del Señor, porque soy dependiente y débil. Soy dependiente de Cristo, para que en todo y por todo Cristo sea glorificado. Bendito sea el Señor. Está caliente este lugar aquí. El último versículo, por fin terminamos el primer capítulo. Aleluya. El último versículo dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este versículo es breve, así que preste mucha atención porque terminamos básicamente el primer capítulo. El apóstol Pablo entonces culmina este capítulo con la idea de que los filipenses deben aprender por el ejemplo del apóstol Pablo. Deben aprender por el ejemplo del apóstol Pablo a batallar unánimes por la fe del evangelio y permanecer firmes a pesar de las circunstancias. Si pues viven, para Cristo vive. Si pues mueren, para Cristo mueren. O sea, que vivan o mueran, del Señor ellos son. Así que no deben temer ni dejarse amedrentar por nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla absolutamente todo. Dará salvación a los suyos, destrucción a los impíos que se oponen. Y él termina diciendo en este sentido: tengan el mismo conflicto. Tengan el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué hace? Vamos a ir rápidamente a algo. Hechos capítulo 16, la palabra del Señor, cuando empezamos la predicación acerca de la exposición de Filipenses, comenzamos en el preámbulo histórico desde Hechos capítulo 16, porque nuestro amado hermano apóstol Pablo predicó el evangelio. La primera ciudad en Europa de recibir el evangelio fue Filipos, y está narrado ahí en Hechos capítulo 16. Entonces, cuando usted comienza a leer Hechos 16 y pasa desde el 19, 20 por allí hasta el 40, hasta el último versículo, se da cuenta que todo lo que vino ocurriendo, que hizo que sufriera el apóstol Pablo, fue preso, lo agarraron y lo jamaquearon de un lado para el otro, y sin juicio justo lo tiraron en la cárcel, y todo lo que la palabra del Señor nos narra que ocurrió, los filipenses vieron eso. ¿Se entiende eso? Dos cosas dice el apóstol Pablo en este versículo 30: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Visto y oído. El primero se refiere a esto, lo que Hechos 16 nos dice. Ellos vieron esto. Este hombre llegó a predicarles el evangelio de Cristo y vieron cómo era ultrajado, maltratado por causa del evangelio de Cristo. Y vieron cómo el Señor se glorificó en medio de todo ello, con lo que sucedió en la cárcel, y el carcelero con toda su familia fueron bautizados, anexados a la iglesia. Ellos vieron todo lo que ocurrió. Lidia, los hermanos, el carcelero, cada uno de ellos, Epafrodito, todos ellos vieron lo que a Pablo había acontecido, y cómo Pablo, fielmente a Dios, firme en la fe, combatiendo por la fe del evangelio, se mantuvo con una fe robusta, con una paciencia inquebrantable en el Señor, con una fidelidad que no menguaba. Él les dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál era el conflicto? Pues precisamente estas cosas. Había sido preso por la causa de Cristo. Él dice: y que ahora oís que hay en mí. Ahora ellos estaban oyendo. Ahora ellos estaban oyendo lo que había sucedido. De hecho, en Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Filipos llegó a saber que Pablo otra vez, como cosa rara, estaba preso por la causa del evangelio. ¡Qué conflicto para Pablo! Pablo no salía de una cárcel, de un naufragio, de una hambruna, de un metido en un desierto por ahí, de un apedreamiento. Todo por causa del evangelio. Vivía para la causa de Cristo, para la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por supuesto, nos dice que todos habían conocido, por causa de lo que él estaba haciendo, porque él estaba ahora en Roma, nada más y nada menos que en el mero centro del imperio romano. Ahora todos sabían por qué razón él estaba preso. Estas noticias probablemente fueron llevadas a Filipos por Timoteo, el fiel y diligente ayudante del apóstol Pablo. Seguramente, o muy probablemente, quizás se devolvería. Puede que haya sido solo, pero luego se pudo haber devuelto con Epafrodito, o se encontraría en el camino con Epafrodito, con quien, por supuesto, la iglesia de Filipos envió un donativo para el apóstol Pablo, como ya de eso hemos estudiado. Una ayuda para el apóstol Pablo. La iglesia en Filipos estaba preocupado por el apóstol Pablo. Tenían tristeza porque Pablo había estado preso otra vez.
Ellos ya le habían visto preso, ahora estaban oyendo que estaba preso. Y el apóstol Pablo toma todo esto, no para decirle, por favor, rueguen por mí, que quiero salir rápido, no me gusta estar preso. No, les dice, permanezcan firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, de tal manera que tengan la valentía de no ser intimidados por los que se oponen, hasta el punto de que lleguen a tener el mismo conflicto que vieron en mí, que ahora oyen que hay en mí. ¡Wow! Los sufrimientos de ese ministro ministrando a la iglesia. Los sufrimientos de ese ministro ministrando a la iglesia. Y a nosotros, el día de hoy también. A nosotros también. Pablo deseaba que los creyentes filipenses pudieran permanecer en esa firmeza de la fe. Que pudieran entender que aunque padecieran por un poco de tiempo, como dice 1 Pedro 5:10, en su lucha, ese padecimiento les habría sido concedido tal como les fue concedida la fe también. Y así entonces él les invita a seguir su propio ejemplo, de sufrir lo que tuviera que sufrir por la causa de Cristo, recordándoles ese conflicto que ellos mismos vieron y que ahora estaban oyendo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo otra vez. ¿Para qué? Para que ellos no se dejaran amedrentar por los judíos que se metían en la iglesia del Señor con ideas raras, o los mismos paganos, sino que con valor siguieran predicando el evangelio del reino de Cristo, así fuera que Pablo pudiera ir o permanecer ausente. Él invita a los filipenses a tener el mismo conflicto que él había estado teniendo. ¿Sabe? El vocablo que Pablo utiliza para conflicto en esta versión que estamos utilizando ahorita, la Reina Valera, es el vocablo griego agona. ¿Sabe a qué le suena? Agonía, sí, de allí viene nuestra palabra agonía. De hecho, nuestra palabra española agonía viene del latín agonía y a su vez del griego koiné, agona. Lo que implica el vocablo agona es una lucha o combate, pero tan fuerte, que produce angustia, produce agonía. Así entonces, cuando él dice, ustedes vieron un conflicto en mí y ahora oyen que hubo un conflicto en mí, está diciendo, ustedes oyen que hay una angustia en mí, ustedes oyen que hay una agonía en mí, que hay una lucha, que hay un combate con respecto a mí. Y él les dice, en vez de salgan corriendo para que no caigan en el mismo conflicto, agonía y angustia, les dice, tengan el mismo conflicto que yo. Esto no le gusta a la iglesia de hoy. Una invitación así no les gusta. Es mejor una invitación al río, a una sopa, a una parrillada. El que quiere invitarme ahorita me invita. Pero yo recibo esta invitación del apóstol Pablo a tener el mismo conflicto que vemos que él tuvo, porque hay una razón que consume los pensamientos del apóstol Pablo. Esa lucha, ese combate, esa angustia es por una razón mucho más elevada que nosotros mismos, que nuestra propia constitución natural. Cristo, el Rey de Gloria, y su santo evangelio, Más que solo tener angustia por el encarcelamiento de Pablo, el apóstol deseaba que los filipenses tomaran ejemplo de cómo él soportaba los padecimientos con el glorioso fin de proclamar el evangelio a todos y glorificar así el nombre de Cristo en medio de la lucha y el sufrimiento. El llamado de Pablo en estos últimos versículos es entonces a creer en Cristo y a padecer por su causa. Yo ya he terminado lo que debo decir con respecto a estos tres textos, excepto que tengo una consideración de reflexión final respecto a esto, a fin de que cada uno de nosotros pueda examinarse. Pablo ha dejado claro que es una concesión de Dios la fe y el padecimiento. Pero rara vez el cristiano analiza y examina su vida a ver si anda en el camino de la fe y a ver si sus padecimientos le están llevando a ser más semejantes a Cristo o cada vez se aleja más del patrón y estándar del carácter de Cristo. ¿Cómo respondemos cuando sufrimos? ¿Cómo respondes cuando estás tú sometida o sometido a la presión, a la lucha, al combate, a la angustia, a la agonía, al dolor, al padecimiento, a los insultos, a los vejámenes de las personas, a la injusticia, a las ofensas? ¿Cómo respondes a eso?
Respondes magnificando el nombre de Cristo y predicando el Evangelio, haciendo glorioso el nombre de Cristo e intentando en este contexto que el nombre de Cristo sea llevado a todo lugar. O cuando viene el momento, en vez entonces de glorificar a Cristo, en vez de poner el nombre de Cristo en alto, cuando padeces entonces te recuerdas de la mamá de quien te hizo la injusticia. Sí, hermanos, estamos hablando de las personas en medio de la iglesia. A ustedes me dirijo, porque nosotros estamos en pacto con el Señor, ¿no es verdad? Hermanos, ¿hemos entrado en pacto con el Señor, sí o no? Los términos del pacto tenemos que obedecer. Vivimos en pacto con un Dios que es santo, justo, que nos ha concedido la fe para aferrarnos a Él, nos ha concedido también el padecimiento, para que siguiendo las pisadas de Jesucristo podamos ser semejantes a Él, llegar a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto. Esa plenitud de Cristo conlleva también el sufrimiento de Cristo, como el apóstol Pedro dice, participando de los padecimientos de Cristo. Huyes del padecimiento que es por la causa de Cristo. Huyes de eso. Huyes de ser deshonrado o avergonzado en el liceo, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, por hablar de la causa de Cristo. No reprendes el pecado, no desenmascaras el pecado, las obras infructuosas de las tinieblas no las reprendes por causa de que no quieres que te vean como el santurrón y el aleluya del trabajo. Tenemos que analizar nuestra vida. Pablo estaba escribiendo a los filipenses y él, en detrimento de su propia constitución física, dice: mira, a mí no me importa si vivo o muero. Yo estoy seguro que Dios me va a dar la vida para llegar a ustedes, pero a mí no me importa si vivo o muero. Porque si yo vivo, he estado viviendo para Cristo, y si llego a morir, estoy seguro que voy a morir por la causa de Cristo. Y yo quiero saber que ustedes, filipenses, van en el mismo camino. Investiguemos y analicemos, examinemos nuestra propia vida. ¿Estamos caminando ese camino? ¿O estamos caminando en nuestros propios caminos? En vez de buscar la agenda de Cristo, su propósito, estamos buscando nuestra propia agenda, nuestros propios propósitos. Tenemos una mente como la que el apóstol Pablo intenta transmitir, un pensamiento como el que él intenta transmitir a la iglesia en Filipos. Esta es nuestra responsabilidad, examinar nuestras vidas a la luz de esta enseñanza y ver si verdaderamente caminamos conforme a esto. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú para siempre vives, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Nadie hay como tú. Nadie se parece a ti, Señor. Eres verdaderamente el otro. Eres trascendente a tu creación. Ni la más excelsa de las criaturas, ni la más rebajada de las criaturas. Así como un gusano no puede parecerse ni compararse a ti, ni siquiera un querubín o un arcángel tampoco pueden parecerse a ti. Nada ni nadie. Eres verdaderamente el incomparable. Con todo, bendito Dios, bendito Señor, tú eres inmanente a tu creación. Te has acercado a nosotros. No nos has dejado a nuestras propias expensas. No nos has dejado perecer eternamente en nuestros pecados. Y habrías sido justo tú en hacerlo, Señor. Porque tú juzgas el pecado con muerte eterna. Tu ley lo dice. Tu ley lo dice. Y tú eres veraz, tú eres justo, tú eres santo, eres muy limpio de ojos para contemplar con agrado el mal. Tú habrías podido dejarnos, Señor, perecer eternamente, y tú no habrías hecho injusticia. Pero he aquí que no hiciste esto con nosotros, sino que te dispusiste desde antes de la fundación del mundo a perdonar, a redimir, a liberar, a expiar pecados, a propiciarte a ti mismo, para que nosotros pudiéramos compartir por completa gracia una herencia que no nos corresponde, pero que ahora es nuestra y nadie puede arrebatarnos. Una vida eterna que no nos merecemos, pero que ahora no podemos quitarnos ni nosotros mismos.
Un perdón que nosotros no merecemos, pero que ahora hemos recibido por tu hermosa gracia y jamás será arrebatado de nosotros. Esta es nuestra gloria, que tú seas glorificado en todo. Tú eres el abanderado. Tú eres quien recibe la alabanza, la gloria, el honor, el loor, sempiternamente, Señor. Eres tú. Lo recibes hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú serás glorificado. Padre, quiero rogarte que la palabra que hoy ha sido expuesta, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, a lo más íntimo. Que no sea meramente una adquisición de mera información intelectual. Por supuesto que queremos entender, Señor, tu palabra. No queremos ser necios. No queremos, Señor, decir meramente la letra mata y huir del entendimiento bíblico. No, queremos entender bíblicamente. Queremos tener la mente de tu Hijo Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, que tenemos la mente de Cristo. Queremos tenerla, queremos pensar como Él, queremos razonar como Él. Pero Padre, no solamente queremos esto, queremos sentir como Él. Queremos tener el afecto que Él tiene. Queremos tener la conducta, el carácter que Él tiene. Forja en nosotros a tu Hijo, amado Padre Celestial, te lo rogamos. Es un ruego. Nada demandamos de ti, Señor. Nada demandamos de ti, nada te ordenamos. Nosotros rogamos, suplicamos. Forma en nosotros a Cristo. Haz que sea menguada mi vida y que Cristo crezca en mí. Señor, haznos parecernos a Cristo tu Hijo. Fórmalo en nosotros hasta el punto en que, creyendo en Él y padeciendo por Él, vivamos esta vida para gloria tuya. Y cuando nos llegue el momento de morir, porque ninguno de nosotros escapará, a menos que tú vengas, Señor, que la muerte, Señor, nos encuentre haciendo tu voluntad, y que así podamos traspasar el umbral de la muerte hacia el paraíso, con la frente en alto, porque tú, amado Jesús, habrás hecho redención por nuestros pecados y nos habrás dado una vida que fue digna de ser vivida y ser acabada en esta tierra, llevando a cabo tu voluntad. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a todos aquellos que habrán de escuchar esta enseñanza por las redes sociales, por los lugares en donde va a ser transmitida, en internet, en otros lugares. Bendice también a los que han escuchado hasta aquí esta enseñanza. Y más propiamente, no solo a los que escuchan, a los que ponen por práctica lo que han escuchado de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti elevamos nuestro ruego, confiando en ti.